Kirkian, estábamos hablando, y yo quiero mencionarlo al principio un poquito, sobre la cuestión del elefante, que hablamos sobre Bert Ehrman, que tú estabas comentando, y quizá, no sé, no sé qué es lo que tienes para hoy, pero por lo menos que lo menciones un poquito de eso. Esa es una parábola budista que trata en realidad de 6 ciegos, y bueno, es una parábola hindú, ¿no? En la India los elefantes son bastante conocidos, ¿no? Pero estas personas, porque eran ciegas de nacimiento, nunca habían visto ningún elefante y tenían curiosidad. Y entonces las llevan a un determinado lugar donde había un elefante y cada uno va y lo ve, ¿no? Como de la manera que los ciegos ven, o sea, tocándole, palpándole. Y bueno, entonces después de eso cada uno sale con una idea diferente de lo que era el elefante, ¿no? Uno dice, el elefante es como una pared, porque claro, le tocó un costado, ¿no? Y otro dice, no, que está loco, dice, el elefante se parece a un tronco de un árbol, porque claro, le tocó de una pierna. Ese era el enano del grupo. Y el otro le dice, no, que va, el elefante es como una cuerda. Es como una cuerda, porque el tipo fue y le tocó la cola, ¿no? Y dice, no es una cuerda, es como una serpiente así, ¿no? Y pues le tocó la trompa. O sea, cada uno sale con una idea diferente, ¿no? Y es que todos en cierta manera tenían razón porque a ver, la parte que habían visto, pero ninguno veía la cuestión completa, ¿no? Y esa es una cuestión que sí muchas veces es útil como analogías a presentar esa parábola. Y bueno, o sea, los religiosos generalmente la usan para probar su punto de la espiritualidad, o incluso de que Dios es una cuestión tan grande que para nosotros, que nosotros solamente vemos la parte que nos toca, una cuestión así. Hola. Y lo que yo te comenté fue que todos vieron su parte y ninguno se enteró de cómo era un elefante realmente. Sí. Que se quedaron todos cortos. Exactamente de eso trata, ¿no? Exactamente. Bueno, pero no sé si de eso no es, me imagino que no es lo que ibas a hablar de otro tema. No, de un tema mejor. Ok. Bueno, hoy pensaba hablar antes de que comiences con el tema, Keegan, ¿lograste ver el video de Bert Ehrman o no? No. Bueno, pues yo lo que voy a hacer, lo saco y te lo envío para que lo veas. Bueno, es que vale la pena ver cómo esta gente no se dan cuenta de la ironía de Colbert y se creen que el hombre está hablando en serio y de verdad que hay que verlo. Sí, no, muchas veces pasa eso. Bueno, de lo que iba a hablar, y comenzaré con esto directamente, ¿no? De lo que iba a hablar hoy era de las profecías, ¿no? Y bueno, o sea, para comenzar, ya hemos visto, los cristianos primitivos, o sea, los de los primeros siglos, aún no tenían el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ha venido en el siglo 3 y 4, ¿no? Y lo que hacían ellos era leer el Antiguo Testamento, cambiando a los personajes de las historias por Jesús, sus discípulos y todas las cosas. Esto no era con intención de engañar, ¿no? Sino de que ellos creían que Dios de cierta manera había contrabandeado en las historias del Antiguo Testamento mensajes ocultos. Ese tipo de actividades que aún vemos mucho de algunos creyentes, ¿no? Consideraban que esos escritos eran inspirados por Dios y entonces no podían aceptar que eran historias fijas y ya terminadas, sino que pensaban que habían verdades ocultas, ¿no? Y esas verdades ocultas eran lo que era su nueva creencia, ¿no? Ahí podemos decir, por ejemplo, que el evangelio más antiguo, que es el de Marcos, es en casi su totalidad una reescritura de relatos del Antiguo Testamento. Eso es lo que le preguntaba precisamente a Micael en el debate ese que tuvimos, ¿no? Que me muestre alguna cosa del evangelio de Marcos que no haya sido tomado en otro lado. Bueno, buena suerte, busca esperando la contestación. Sí. Bueno. No es raro. Cuando salga del armario te contesta. Sí, ¿no? Entonces no es raro que entonces precisamente por ese motivo los cristianos contemporáneos vean predicciones a la venida de Jesús o profecías que fueron cumplidas en la vida de Jesús, tomando para ello las citas del Antiguo Testamento, ¿no? Totalmente fuera de contexto.
sin darse cuenta que los escritores originales del Antiguo Testamento no tenían la menor intención de predecir la futura venida de Jesús. Y olvidémonos de Jesús, ni siquiera esos pasajes son predicciones sobre la llegada de un rey mesiánico. Pero bueno, lo que quiero hablar hoy más bien no son de esas profecías inventadas, sino de algo que sí existe en la Biblia, que son las profecías, ¿no? Y bueno, la profecía en general se refiere a una predicción inspirada por Dios. Desde luego que en la vida real también hay otro tipo de predicciones, ¿no? Por ejemplo, se puede basar uno en la ciencia, o se puede basar en la astrología, o en leer coca. Bueno, ese tipo de predicciones, cuando hay elementos sobrenaturales, es cuando se llama profecía, ¿no? Y en la Biblia vemos diferentes categorías de profecías, ¿no? Dependiendo de la naturaleza, hay profecías escritas o profecías habladas. O sea, si es que son composiciones literarias o discursos realizados en público y luego escritos, a veces es difícil de saber realmente cómo ha sido, ¿no? Pero lo que les quiero hablar se salta todo eso, y hay algunas subdivisiones en las profecías, y aquí viene algo quizás que sea pesado, pero en realidad la mayoría de las profecías del Antiguo Testamento son lo que se llaman profecías escatológicas. Y aquí quiero definir, ¿no? Escatología viene del griego escatos, que quiere decir último, y logos, ¿no? El estudio de o algo así, ¿no? En teología, cuando se habla de escatología, esto tiene que ver con el fin del mundo, o con lo que pasa después de la muerte, ¿no? La salvación, la condenación. Pero cuando se habla de profecía, términos proféticos, tiene otro significado. Cuando dices que esta es una profecía escatológica, además de impresionar y sonar informado, desde luego, lo que significa es de que la historia está abierta. Es decir, que la cosa puede terminar de una manera o de otra manera, y que la decisión de cómo va a terminar está en nuestras manos. Es decir, Dios va a intervenir, pero está esperando ver cómo reaccionamos. Y en el Antiguo Testamento es muy frecuente, ¿no? En Isaías, Jeremías, todo el resto de los profetas, expresar lo que parecen ser ultimátums de parte de Dios, ¿no? Que dice, estoy pensando hacer esto o este otro si no cambian de actitud. A veces se refiere a conducta personal, otras veces dejen de adorar dioses, dejen de oprimir a sus trabajadores, dejen de invadir pequeñas fincas, etc., ¿no? Lo que sí parece es de que esas actitudes que hacen enojar a Dios, y que Él por eso está preparando algún tipo de castigo. Así que el castigo que tiene Dios generalmente es muy mundano. Hace, por ejemplo, que otras naciones invadan a su pueblo, una manera de hacer despertar, ¿no? Y eso es lo que se llama profecía, propiamente dicha. O sea, es una profecía escatológica. ¿Cómo va a ser el futuro? Bueno, Dios va a intervenir, pero está esperando el momento para ver lo que vamos a hacer antes de lanzar su veredicto. Y muchas veces se repite, por ejemplo en el libro de Amos dice, por 3 crímenes de Gaza y por 4 seré inflexible, y luego dice lo que va a hacer, ¿no? A veces va directamente con las malas noticias. Pero al final, eso no es el final de la historia, sino solamente es una próxima etapa en la historia. Y desde luego está en las manos de la gente decidir lo que Dios va a hacer, ¿no? Si va a terminar en salvación o en ruina, todo depende de cómo reaccione la gente ante esa profecía, ¿no? Aquí no se está pensando para nada en el fin del mundo, sino la historia continúa como siempre, ¿no? Pero hay otro tipo de profecía, ¿no? Y es la llamada profecía apocalíptica. Y aquí Apocalipsis viene del nombre del libro del Apocalipsis, o la revelación en la Biblia, ¿no? Pero su significado ha sido modificado para significar las predicciones sobre el fin del mundo. Actividades sobrenaturales donde una gran parte de la humanidad va a ser salvada, otra condenada. Y aquí están metidos en la acción los gobiernos del mundo. Por ejemplo, en el Apocalipsis se refieren ocultamente, pero de manera casi trivial, al Imperio Romano. En esencia es sobrenaturalismo con Dios, Satanás, los ángeles, los 4 caballos del Apocalipsis, el anticristo y todo aquello. Una competencia entre poderes sobrenaturales con la tierra como si fuera una pelota de ping-pong. Este tipo de profecía también se refiere a un futuro cercano,
Y muchas veces también el deadline ha pasado sin que nada de lo profetizado se haya cumplido, ¿no? Pero eso intenta profetizar el fin del presente orden mundial. Literalmente se puede decir que el fin del mundo, ¿no? Y el mismo libro del Apocalipsis predice que este mundo va a ser destruido y va a ser reemplazado por otro. La historia como la conocemos, tal como la conocemos, va a terminar y el reino de Dios empezará, ¿no? La batalla larga, Armagedón, la resurrección de los muertos, la nueva Jerusalén bajará de los cielos, etcétera, etcétera. Una cosa completamente diferente. Y esto está basado en el zoroastrismo, la religión persa que ha influido tanto al judaísmo de esa época, ¿no? Los zoroastristas han sido los primeros en llegar a la idea de que, a pesar de que había una guerra continua entre Ahura Mazda, su dios, y Ahriman, el malvado antidios, nosotros ya sabemos cómo va a terminar. Incluso podemos calcular cuántos cientos de años dura cada una de las etapas de esa batalla, ¿no? Y Ahura Mazda va a ganar, los buenos van a ser salvos, ¿no? Y todo está sucediendo según un esquema predicho. Y eso es en esencia las profecías apocalípticas. Todo está ordenado. Y puede que que se necesiten hacer algunos ajustes, pero en general las cosas van sucediendo según lo planeado. El mismo Jesús lo dice, ¿no? Si aquellos días no se abreviasen, no se salvará nadie. Pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días, ¿no? O en la segunda de Pedro se dice, ¿no? No se retrase el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino que usa la paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. Y esa es la idea. Hay un esquema. La historia no está abierta. Puede que se hayan modificaciones al esquema, pero se va a cumplir ese esquema de todas formas. Y esa es la profecía apocalíptica. Bastante pesada en la intervención divina, sobrenatural, y muy suave en la cuestión de la determinación, la libre determinación humana, ¿no? Y claro, uno tiene el chance, oportunidad de cambiar, pero tienes que hacerlo ya mismo. Hay dos trenes que están por salir de la estación, uno para el cielo, otro al infierno, y tienes tú que decidir en cuál quieres ir, ¿no? Pero tienes que hacerlo rápido, porque una vez de que salgan ya no hay dudas de dónde irán a parar, ¿no? Lo que uno nota directamente de las predicciones apocalípticas es de que tienen la mala costumbre de no cumplirse. Y ya lo hemos vivido un montón. Lo estamos viviendo todavía. Eso, Sí, en un podcast que escucho yo, veces, ¿no? dicen que es muy difícil hacer predicciones, sobre todo del futuro. Sí, no, Sí. claro. Sí. No, pero ahí lo tenemos al Harold Camping, ¿no? Y antes teníamos los testigos de Jehová, los adventistas. No, en miles. Harold Han Camping lo ha habido hecho. predicciones con fecha. Nada más él. Sí, pero Bueno, Camping lo que tenía era una afición desmedida por ir anunciando cosas. Es como la Sheila Browne también, que predijo no sé qué y se murió 10 años antes de lo que había predicho que iba a hacer ella en el futuro, o no sé cómo era la cosa. Está interesante porque Nostradamus puso la fecha de que le iban a exhumar en su cuello, ¿verdad? Supuestamente. Pero ella ni siquiera la muerte pudo predecir, murió antes de tiempo. Así que sabemos que ella no es Nostradamus. No. Bueno, el asunto es de que tienen las predicciones con la fecha, y la fecha llega, no pasa nada, y entonces viene el siguiente paso para este tipo de profecías, ¿no? Y esta es llamada la escatología realizada, o también se llama escatología inaugurada, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Bueno, la fecha llegó, no pasó nada, entonces se reinterpreta la profecía para justificar su no cumplimiento, ¿no? Lo que piensan es de que no ocurrió lo que esperaban, quizás estaban equivocados en la forma en que la profecía se iba a cumplir. Y bueno, eso ya también es una cuestión que es antigua, incluso en el Nuevo Testamento se lo ve varias veces. En Lucas 17:11 Jesús dice: el reino de Dios viene sin dejarse sentir. Y no dirán, vedlo aquí o allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. O sea, la escatología, el final que esperabas,
esa de verdad se cumplió, pero no de una manera mitológica, sino de una manera espiritual. ¿Y qué significa esto? Bueno, en realidad lo que dice simplemente, básicamente, hay nuevos avances religiosos y ahora creemos que Dios está con nosotros de una manera que no estaba antes. Y esperamos una santificación más grande, cosas así, ¿no? Otra dice que es un rapto espiritual, como dijo Harold Camping. Sí, es lo que iba a decir yo. Eso Algo es que lo no que se dijo puede Harold ver. Camping, que había sido el rapto, pero en el ámbito espiritual, no... Sí, no, pero usualmente cuando la gente se refugia en esta escatología realizada, aún creen que va a haber el kabum, que va a haber el gran Big Bang, ¿no? Pero que todo se ha retrasado. Que lo que ha sucedido es una especie de adelanto. Y más o menos usando la historia como analogía, es el día del desembarco de las tropas gringas en Europa, ¿no? Que marcó el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que los gringos desembarcaron, uno ya podía ver cómo terminaría la cosa, pero la Segunda Guerra no terminó hasta meses después, el día E, del día de la liberación de Europa, ¿no? Es decir, la cosa ha comenzado, estamos en una nueva etapa, ya comenzó, como se diría, el principio del fin. Por eso es ese otro nombre que se llama escatología inaugurada, ¿no? Pero se vea como se vea, estas son reacciones al desencanto, ¿no? Esto ha pasado tantas veces, como ya hemos visto, ¿no? Testigos de Jehová, adventistas, Harold Camping, que colocan la fecha, pasa, y en lugar de admitir que están errados, se interpretan las profecías recurriendo precisamente a la escatología realizada o inaugurada. Bueno, lo de bueno es de que, de estas profecías apocalípticas son un buen tema para novelas, películas, y yo debo admitir, yo soy un fanático de ese tipo de películas, novelas. Son especialmente interesantes, ¿no? Si uno conoce sobre todo las profecías en las que se basan. Y bueno, supongo que con esto hemos aprendido algo más del fabuloso mundo de la mitología bíblica. Bueno, pues muchas gracias por eso, porque de verdad que y la profecía a mí siempre me ha llamado la atención porque los cristianos siempre la utilizan para justificarse y para decir, tantas profecías que ocurrieron, pero como hemos dicho 1000 veces, lo que ocurre es que lo tomaron de otros libros previos y la interpretaron como le dio la gana y eso es lo que están haciendo con la profecía. Sí, una de las mejores formas que he visto de callar a esa gente es cuando le dicen, nómbrame una concreta, dime qué estaba escrito y ha sucedido. Te empiezan a venir con vaguedades, muchas no, dime una exacta. Son incapaces. No, pero hay algunas que son graciosas, como ese asunto, esa de que el Mesías Jesucristo se tenía que llamar Emanuel. Y nunca lo llaman Emanuel. Yo, eso fue una cosa que de pequeña lo leían en misa y yo decía, pero se llama Jesús. Y lo leían en misa y le pondrás de nombre Emanuel y yo, hola, que se llama Jesús. Y nadie se da cuenta. Y nadie dice nada, se llama Jesús. Yo era así pequeña y decía, no entiendo, ¿por qué lo están leyendo aquí? Si esto está mal. Pero claro, tampoco decía ¿Cómo que nada. está mal? La Biblia es inerrante. ¿Qué estás diciendo? Claro. ¿Conocen cuál ha sido la primera profecía? Pues yo no. Yo tampoco. Bueno, si es que entendemos como profecía un relato que Dios está diciendo que va a pasar, o sea, una predicción realizada por Dios. Entonces la primera profecía lo tenemos en el relato de la creación, y en realidad es cuando le dice, más que otra cosa, es tipo amenaza, ¿no? Dice, Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. O sea, que está prediciendo, el día que coma del arbolito ese se va a morir. Y adivinen qué pasó. Que no murió. No, el tipo vivió 930 años. O sea, que eso comenzó la tradición de que las profecías se tardaran con cojones para cumplirse. Ya me imagino que a los 900 el hombre dijo, ya esto se jodió, ya no me voy a morir. Y entonces sí se murió, ¿no? Bueno,
Pero es solamente para a modo de ver cómo desde la primera profecía no se cumplió, ¿no? Yo pensé que la primera profecía que ibas a mencionar era la de parirás con dolor. Y después la jodes para que se cumpla la profecía, ¿verdad? No, me parece entonces ni siquiera Eva estaba cuando lanzó la profecía de que Adán iba a morir el día que coma del arbolito. Yo no sé, pero yo pienso que parir con dolor es doloroso, pero también que le arranquen una costilla a uno bastante debe doler, ¿no? Bueno, pero para eso lo dejó anestesiado.